En este panel, entonces, mi presentación apunta a caracterizar una característica, valga la redundancia, a abordar, perdón, una característica distintiva de los estudiantes universitarios de la Argentina y que tiene que ver con la alternancia entre estudio y trabajo, ¿sí? En un primer momento, entonces, voy a dar una presentación acerca de cuáles son las problemáticas asociadas a esta situación de estudio y trabajo en la que se encuentran muchos de nuestros estudiantes, y centrarme en las connotaciones acerca de los alcances y la oportunidad de las mismas a lo largo de las carreras, los tipos de trabajos en términos de la afinidad con sus estudios, las consecuencias sobre la apropiación de conocimientos y el rendimiento, para en una segunda parte presentar algunos resultados de investigaciones y estudios que se realizaron y se están realizando en el programa de Educación, Economía y Trabajo del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que dirige la doctora Graciela Riquelme, que en este momento se encuentra en otro de los paneles simultáneos, para finalmente proponer alguna reflexión acerca del rol que deberían asumir las instituciones universitarias y qué posibilidades de intervención pedagógica se pueden dar en nuestras instituciones para acompañar, ayudar a estos estudiantes que estudian y trabajan. Respecto a la realidad de estudio y trabajo, no es una situación nueva, no es una situación de los 2000 ni de los 90, es una realidad que acompaña la trayectoria de los estudiantes desde hace mucho tiempo, tanto en nuestro país como en otros países. Ya en la década del 80, investigaciones diversas planteaban la contradictoria situación de los estudiantes en cuanto a su acelerada inserción en el mercado del trabajo, que podía tener impactos negativos sobre la vida estudiantil y también los ponía en competencia con otros trabajadores, incluso con sus padres, en un contexto en el que se iba restringiendo las posibilidades de acceso al trabajo. A lo largo de los últimos 30 años se han dado cambios y desplazamientos en cuanto a las interpretaciones acerca de los problemas de acceso al mercado de trabajo de los universitarios. En los 80 se hablaba fundamentalmente y se encaraban cuestiones relativas a la precariedad de las condiciones de trabajo de los estudiantes avanzados y también, sobre todo, de las prácticas iniciales de trabajo de los profesionales jóvenes. En la década del 90, con la profundización de la política neoliberal, la retracción del Estado, la privatización, las reformas laborales, se establecieron una serie de medidas alrededor de la flexibilidad de las condiciones de trabajo que se reflejan en cambios en las legislaciones laborales que incluyen también la reglamentación de pasantías, tanto para los estudiantes de las escuelas secundarias como para los estudiantes universitarios, y que facilitaron el acceso al empleo de jóvenes estudiantes a punto de graduarse y graduados con distintas medidas, pasantías, becas, programas jóvenes profesionales, en condiciones que se caracterizaban como precarias o flexibles. Por eso, en muchas investigaciones de ese momento, se planteaba que si bien los universitarios, en este caso los graduados, estaban en mejores condiciones para el acceso al empleo, también podrían encontrarse entre los trabajadores flexibles, flexibilizados y precarizados. En ese momento, a la par, también se daba el surgimiento, con más auge en distintos ámbitos universitarios, de instancias de intermediación universidad-trabajo, en los que se organizaron y gestionaron vinculaciones con la demanda laboral en pos de favorecer inserciones laborales de estudiantes y graduados. En las investigaciones, ya en la década de los 2000, ¿sí?, otras investigaciones realizadas
en el marco del programa de Educación, Economía y Trabajo, plantearon una serie de hipótesis acerca de que podrían explicar la tendencia a la dedicación estudiantil parcial o la aceptación por parte de los estudiantes de situaciones de estudio y trabajo, entre las cuales se incluyen las características productivas, o habría que interpretar estas situaciones en relación a las características productivas del mercado local de cada universidad, que pueden actuar como un estímulo para el ingreso al mercado de trabajo. En el caso de las grandes ciudades, donde la situación de estímulo en la demanda laboral puede ser mayor que en las localidades de menor tamaño, menor desarrollo económico, en las que se pueden encontrar sedes universitarias. El creciente deterioro de las condiciones de vida de los sectores medios y bajos que se ha dado a lo largo de las últimas décadas, lo que obstaculiza la posibilidad de sostener a los hijos a lo largo de los estudios superiores. La crisis del empleo, que obligó a muchos jóvenes a incorporarse al mercado de trabajo para complementar los ingresos de sus hogares, dado el desempleo de los adultos o por el descenso de las remuneraciones. La presión de los modelos de sociedad de consumo, que impulsan prácticas sociales que desvalorizan el acceso a la educación o el conocimiento como puertas de acceso al trabajo, procesos de masificación de la matrícula que junto con la explosión y la diversificación institucional de la educación superior han significado la apertura de las universidades a sectores sociales que antes eran excluidos, pero que no han sido acompañadas entonces por sistemas de becas o subsidios más amplios que acompañen, ¿sí?, a los estudiantes y que contribuyan a su dedicación a los estudios. El auge, como decía antes, de diversas instancias de inserción y selección laboral para jóvenes profesionales, que por lo menos en el Gran Buenos Aires y en otras universidades del país impulsan el acceso al trabajo, tanto de estudiantes como de graduados, y ligado, y una última causa es la alta valoración que se asigna, principalmente en la etapa final de la carrera, a realizar distintos tipos de actividades laborales que vinculen el currículum universitario con el ejercicio profesional. Solo como un dato de contexto, aquí calculamos cuál es la situación laboral de los estudiantes universitarios a partir de datos de la encuesta permanente de hogares. De más está decir que se trata de indicadores muy gruesos que nos indican, ¿no?, que un alto porcentaje de estudiantes universitarios trabajan, el 40% aproximadamente, pero que estas situaciones deben mirarse con estudios en profundidad, con estudios que hagan a las distintas universidades, porque las situaciones son sumamente variables entre universidades, como vamos a ver, entre universidades, entre regiones del país, entre carreras, y además este tipo de indicadores no nos dicen nada acerca de las ocupaciones a las que acceden los estudiantes. Entonces, acá vemos casi el 40% de los estudiantes está trabajando, y además, entre las dos fechas que pudimos tomar, 98-2012, casi no ha habido variación en las situaciones ocupacionales de los trabajadores. Un leve incremento entre el 39,5% y el 43%. Respecto a cuáles son las incidencias de la alternancia estudio y trabajo respecto al rendimiento y a las trayectorias de estudio de los estudiantes. A partir de la masificación de las aulas universitarias, el problema de la calidad y del rendimiento estudiantil comienza a ser un tema para los estudios pedagógicos, y una de las dimensiones consideradas es justamente la de la relación estudio-trabajo. Los distintos estudios consultados muestran que, por un lado, hay que tener en cuenta la cantidad de horas trabajadas. No es lo mismo trabajar jornadas extensas, más de 40 horas semanales, más de 6 horas diarias, que trabajar en jornadas cortas. Si bien no hay
conclusiones precisas. Algunos estudios indican que si los estudiantes trabajan una cantidad de horas que podría estimarse en 5 horas diarias, no habría una incidencia negativa sobre los estudios, e incluso si se junta con otras características que tienen que ver con el tipo de trabajo, si estamos hablando de un trabajo afín a la carrera, entonces la incidencia puede llegar a ser muy positiva, ¿sí? Otra cuestión a tener en cuenta respecto a esta relación estudio y trabajo es el momento de la carrera en que se da, ¿sí? No es lo mismo que un estudiante ingrese a la universidad en un contexto, justamente como señalaron las compañeras de panel, en un contexto de cambios en cuanto a transición escuela secundaria universidad, también sumarle la responsabilidad del trabajo. En general eso afecta, según algunos estudios, las posibilidades de rendimiento de los estudiantes, que hacerlo al final de la carrera, que en muchos casos es beneficioso, puede llegar a ser beneficioso, complementa, y hasta algún estudio dice que disminuye la probabilidad condicional de deserción en relación con los estudiantes que no trabajan. Las investigaciones que combinan metodologías longitudinales de tipo cualitativo y cuantitativo en el seguimiento de los estudiantes muestran este mismo tipo de cuestiones, pero profundizan respecto a qué ha pasado con los estudiantes a lo largo de sus trayectorias de estudio y trabajo. Sin embargo, siguen señalando que entre las principales causas que explican las interrupciones de carreras se encuentran las causas laborales, las causas económicas, que esto redunda en una mayor duración de las carreras y que pocas veces puede llevar a su abandono. Juntamente con las mayores interrupciones, se puede ir dando que los estudiantes suelen ser mayores, por lo tanto asumir mayores responsabilidades familiares, ¿sí? Vinculadas a la conformación de la propia familia, y en ese caso la necesidad de conseguir, conservar o aumentar la cantidad de horas trabajadas es mayor. Sin embargo, se destaca que los estudiantes que han estudiado y trabajado y lo han hecho en trabajos afines a sus carreras, finalizan muchas veces sus carreras ya insertos en el mercado de trabajo, donde son valorados sus conocimientos prácticos y las experiencias de trabajo, y se encuentran en posiciones más estables que otros estudiantes. En otros estudios de la década del 90, al explorar las prácticas de estudio y trabajo gestionadas por las propias universidades, lo que se denominaron las intermediaciones universitarias de estudio hacia el trabajo, se concluyó que las prácticas de trabajo pueden complementar, ¿sí? Pueden ser positivas al complementar la formación universitaria con la experiencia en un puesto de trabajo ligado con el futuro desempeño profesional, y que muchos estudiantes pensaban que las prácticas se convertían en una posibilidad para adquirir experiencia para el futuro acceso laboral dentro de un contexto de restricción del mercado de trabajo. Sin embargo, también se destacaba que las experiencias podían ser malas en la medida en que las tareas y los cursos de formación programados no hayan sido respetados, y en la medida en que no se haya dado un seguimiento, el seguimiento establecido legalmente y por los planes de pasantías, por ejemplo, respecto al seguimiento de las prácticas que realizan los estudiantes, y entonces las posibilidades de evaluar el contenido de estas prácticas respecto a los saberes académicos y profesionales del currículum eran totalmente desaprovechadas y no vinculadas, no
efectivamente utilizadas para complementar la formación. En un segundo momento, entonces, en este momento me interesa presentar algunos resultados de dos investigaciones realizadas en el marco del programa de Educación, Economía y Trabajo. Una corresponde a un proyecto de investigación interuniversitario que incluyó a 3 universidades nacionales, la Universidad Nacional de Misiones, la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad de Buenos Aires. Y este estudio se realizó entre 2003 y 2007, esta investigación tuvo lugar entre 2003 y 2007, y una de las líneas de abordaje del proyecto fue la situación de los estudiantes universitarios y las prácticas de estudio y trabajo. Posteriormente, hacia el 2010, el programa de Educación, Economía y Trabajo inicia una transferencia a la Secretaría de Planeamiento de la Universidad Nacional del Litoral. En el marco de esa transferencia se han replicado con adaptaciones y con ampliaciones las metodologías desarrolladas previamente, tanto en el programa como en el proyecto de investigación que les mencioné. En todos los casos, para evaluar las prácticas de estudio y trabajo, se aplicó una encuesta denominada la relación estudio y trabajo, las expectativas sobre la vida profesional, destinada a recoger información de la relación entre estudio y trabajo de los estudiantes universitarios avanzados, es decir, de aquellos que se encontraban cursando las últimas materias. El estudio de los EGUA, como lo llamábamos, los estudiantes universitarios avanzados, permite verificar entonces los comportamientos diferenciales según tipo de carrera, el origen social para el inicio y el origen social para el inicio de la vida laboral, y abordar de una manera retrospectiva antecedentes de sus historias, tanto educativas como ocupacionales, de manera de indagar cuestiones que tenían que ver con el inicio de la vida laboral, el acceso temprano tardío al empleo, los tipos de empleo, las jornadas de trabajo, la vinculación o la afinidad de sus experiencias laborales con los estudios. Los resultados finales de las investigaciones dan cuenta que en las 4 universidades es importante la presencia de lo que denominamos estudiantes de tiempo parcial, es decir, estudiantes que tienen que repartir su tiempo con 2 actividades fuertes de la vida, como son el trabajo y el estudio, a las que se deben sumar otras actividades como la vida familiar, la recreativa, ¿sí? Y se identifican, sin embargo, también diferencias en cuanto a la inserción laboral de los estudiantes relacionadas, tanto que pudimos interpretar en relación con los estímulos provenientes de la estructura económico-productiva local, las necesidades económicas de los alumnos, pero también con las valoraciones culturales y sociales de las familias y de los jóvenes acerca de los estudios universitarios y del trabajo. En el cuadro que ustedes ven, en esa filmina, encuentran los datos más importantes respecto a la relación de estudio y trabajo en estas 4 universidades, que da cuenta justamente de 3 al menos, de 2 perfiles muy claros, como el de la Universidad Nacional de Misiones, con una muy baja propensión laboral, con tasas de ocupación muy bajas al finalizar la carrera, y donde la mayoría de los estudiantes trabajan en jornadas menores a 36 horas, es decir, jornadas cortas y de mediana duración, y además se desempeñan en ocupaciones afines a sus estudios. En el otro extremo estaría la Universidad Nacional de Mar del Plata, con una alta propensión al trabajo, mayoritariamente ocupados en la etapa final de sus carreras, son estudiantes mayoritariamente a tiempo parcial, y que registran además altos porcentajes de jornadas extensas, es decir, mayores a 36 horas semanales, aunque tienen una afinidad alta o media entre los estudios y los trabajos. También es importante el porcentaje de estudiantes con baja afinidad entre ocupación y estudios. En el caso de la Universidad de Buenos Aires se encuentra más cercano al de la Universidad Nacional de Mar del Plata, también con altos
tasas de propensión laboral, altas tasas de propensión laboral y de empleo actual, es decir, al finalizar la carrera. Y las mayores dificultades en la alternancia estudio y trabajo se expresan fundamentalmente en el grupo de estudiantes que desempeñan jornadas laborales extensas y en la menor cantidad de horas promedio dedicadas a los estudios. Y el caso de la Universidad Nacional del Litoral se acerca al de los estudiantes de la Universidad Nacional de Misiones. Respecto a las segmentaciones que pueden darse socioprofesionales, se sabe que existen mercados socioprofesionales, existen carreras que tienen mayores incentivos y mayores ofertas de trabajo, aún en el caso de los estudiantes, y ese es el caso de, por ejemplo, las carreras de Ciencias Económicas y Derecho. Al analizar las pautas de inserción laboral de los estudiantes en función de las carreras que cursan, se ve también diferencias respecto a carreras que tienen mayor propensión al trabajo, como las ciencias humanas y las sociales, versus otras carreras que tienen menor alternancia, como es el caso fundamentalmente de las carreras ligadas a la ciencia de la salud, pero particularmente, en este caso hay que precisar, referidas a las carreras de medicina, ¿sí? También las carreras, o los estudiantes de las carreras de ciencias exactas y naturales tienen jornadas laborales cortas y de alta afinidad, que tienen que ver, por ejemplo, con sus posibilidades de inserción en docencia universitaria y asistencia a la investigación, que hacen entonces que, si bien tengan una inserción laboral media, ¿sí? Lo hagan en ocupaciones altamente afines. En las explicaciones respecto a qué determina una inserción, las diferentes posibilidades de inserción laboral, no hay que desconocer fundamentalmente los modelos de la estructura académica, los requisitos de estudio y los estilos de cursada que pueden facilitar o no la inserción de los estudiantes laboralmente durante sus estudios. El caso de medicina es un caso típico. La cantidad de horas de cursada hace que sea muy difícil para un estudiante de medicina insertarse en cualquier trabajo y poder llevar adelante a la par la carrera universitaria. Resulta interesante para este panel, creo, además de ver cuántos se insertan, conocer qué opinan los estudiantes respecto a las ventajas o inconvenientes de trabajar y estudiar. Y en este caso resalta el hecho de que para la mayoría de los estudiantes estudiar y trabajar, y en las 4 universidades, estudiar y trabajar es un inconveniente. ¿Sí? ¿Cuáles son las principales dificultades que encuentran en estas? Y estamos hablando justamente de los estudiantes que trabajan, ¿sí? ¿Qué dificultades se encuentran estos estudiantes que trabajan? Fundamentalmente la falta de tiempo para dedicarle al estudio. Y esto incluye tanto la asistencia a clase como la posibilidad de realizar trabajos domiciliarios y estudiar. El cansancio y el estrés que acarrea la necesidad de coordinar y cumplir con estas dos actividades. El retraso en la realización de la carrera, ya que deben cursar menos materias que el resto. Los horarios de clase, que hacen que muchas veces se tengan que dejar de cursar materias porque no hay disponibilidad de cursar, de prácticos y de horarios de las materias que complementen que se den el tiempo alternado al del que ellos están trabajando. Fundamentalmente plantean que necesitarían la disponibilidad de clases teóricas y prácticas que se desarrollen en horario vespertino. Y la última es la dificultad de coordinar tiempos de estudio y de trabajo con las otras actividades ligadas a las responsabilidades familiares y sociales. Para quienes estudiar y trabajar no representa ninguna dificultad, es justamente para
quienes, por un lado, tienen mayores capacidades de organizarse, pero también para quienes lo hacen en trabajos con pocas horas y en jornadas tan libres. Contrastando con este malestar que sienten los estudiantes en la coordinación del trabajo y el estudio, cuando se indaga acerca de la valoración que dan a sus experiencias laborales para el futuro desempeño laboral, se da que la mayoría considera que es útil el trabajo actual como experiencia para su futuro desempeño laboral, ¿sí? Casi la misma proporción, más del 60, entre el 60 y el 70%, valores similares a los que decían que era un inconveniente, dicen que su trabajo actual les será útil. Y justifican estas opiniones en función de que el desempeño de tareas realizadas en sus trabajos está relacionado con sus carreras, y entonces significa para los estudiantes una posibilidad de acercarse a lo que será su futuro desempeño laboral, aplica la teoría en la práctica y entonces se refiere a la posibilidad que da esta alternancia de integrar los aprendizajes teóricos que se dan en la universidad y las posibilidades y los conocimientos más prácticos y de aplicación que se dan en las situaciones de trabajo. Y un tercer gran grupo de respuestas corresponden a aquellos que consideran que al trabajar aprenden herramientas, técnicas, procedimientos y habilidades específicos como manejo de sistemas informáticos, acrecientan sus tareas en auditoría, etc. También hay estudiantes que simplemente señalan que adquieren experiencia y en ese sentido, ¿sí?, el trabajo y la práctica constituyen para ellos una primera experiencia laboral, a veces la primera, y que les aporta los conocimientos necesarios acerca de cómo manejarse en el ámbito laboral y adquirir referencias y contactos. Quienes consideran que el trabajo que realizan no les será útil, sustentan esta respuesta en el hecho de que el trabajo que realizan no tiene relación o afinidad con su carrera. La preocupación central de realizar estos estudios, pensamos, tiene que ver con poder ofrecer información que pueda profundizarse a través de otro tipo de estudios para planificar e implementar políticas de orden académico que permita al menos disminuir los riesgos que la alternancia de estudio y trabajo tiene para la vida estudiantil y que, como vimos, resulta en cursadas más largas, interrupciones temporarias, abandonos antes de la finalización de los estudios, y que por el otro lado favorezca la vinculación de las experiencias laborales de los estudiantes con el currículum universitario y o el ejercicio profesional, de manera de garantizar una mejor integración entre la teoría y la práctica durante la formación, lo que en estudios de la década del 90 se denominaba valoración pedagógica. En trabajos previos reflexionamos acerca de cuáles podían ser algunas de estas políticas activas. Unas pensábamos centradas en la búsqueda de una compensación monetaria a los ingresos a través de becas y subsidios para aquellos estudiantes que quieren y necesitan trabajar. Pero también otras deberían estar relacionadas con o ser políticas más estrictamente académicas, por vía de prácticas laborales integradas o articuladas con la formación de los universitarios. En el primer grupo se encontrarían entonces desarrollar y ampliar el sistema de becas, actividades de asistencia rentadas en docencia, investigación, extensión para los estudiantes, propiciar el trabajo en ámbitos administrativos de la propia universidad, diseñar sistemas de prácticas profesionales en los últimos años de las carreras, desde los propios planes de estudios. Entre las segundas que escapan sin duda al tema de la relación estudio y trabajo, que son de orden académico más profundo, se
planteaba, deberían promoverse la ampliación tanto de las estructuras como de las dedicaciones docentes, revisar las condiciones de cursada en términos de horarios y modalidades, plantear la posibilidad de articulaciones de los contenidos de las materias con las actividades de investigación, transferencia y extensión desarrolladas por los equipos de cátedra. Finalmente, pensar que esta información debe ser objeto de reflexión, al menos, de las unidades académicas, de los directores de carreras, de asesores pedagógicos, de profesores, para poner en discusión la orientación de las prácticas laborales y su relación con el currículo, la definición de ciclos específicos de práctica profesional, otros tipos de prácticas de estudio y trabajo que podrían estar prescriptas curricularmente, y propuestas de integración estudio y trabajo con proyección de atención a las demandas sociales y productivas, tanto locales como regionales. Gracias.